Hola, soy Fina Genís y esto es Productividad Imperfecta, el podcast donde hablamos sobre productividad, organización y delegación real, conociendo los casos de nuestros invitados, que nos cuentan sus técnicas, estrategias y trucos para lograr sus objetivos. ¿Te apuntas? Empezamos. Pero antes, si necesitas delegar, contacta conmigo en deleguo.com y te ayudaré en todo el proceso. Hoy tengo el placer de conversar con Marina de Luna. Marina tiene un recorrido profesional curioso, ya que es licenciada en filosofía, ha trabajado como maquilladora profesional en Londres y actualmente es coach certificada y ayuda a personas que quieren reinventarse profesionalmente. Hola Marina, gracias por estar aquí, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola Fina, pues encantada de estar aquí contigo este ratito. La verdad es que se agradecen estas invitaciones para tener así una conversación informal sobre lo que hacemos en nuestro día a día como emprendedoras, ¿no? Que a veces estamos demasiado solas metidas aquí en la cueva detrás del ordenador. Totalmente, sí, sí. Háblanos un poco de tu trayectoria profesional. Tengo curiosidad cómo pasas de filosofía a maquillaje y finalmente a coach, ¿no? Es un recorrido interesante. Sí, bueno, la verdad es que esos son los puntos de inflexión más grandes, pero he pasado por un montón de cosas más. Sí, yo estudié filosofía, tuve un debate interno muy grande antes de meterme a filosofía porque yo iba para ingeniera, pero fíjate, en mi último año de bachillerato metieron la filosofía como obligatoria y me enamoré y estoy súper contenta de que fuese así porque realmente eso ha acabado de configurar quién soy, mi forma de ser, mi forma de pensar, mis valores y un montón de cosas que tienen que ver con lo que hago y con lo que soy. Así que bueno, un gran impacto tuvo eso. Y después, pues, ¿qué pasó? Pues lo que todos sabemos, ¿no? 2008-2013, una crisis económica brutal cuando ya acabó la universidad, buscando trabajo imposible de encontrar, oposiciones para profesorado totalmente suspendidas. Terrible, situación terrible. Y dije, Ujú. bueno, pues ya que no puedo hacer algo con lo que he estudiado, pues voy a fomentar otro de mis hobbies. Y por aquellas me gustaba muchísimo el maquillaje como forma de expresión artística, sobre todo, y decidí hacer un curso y profesionalizarme en ello. Y bueno, lo hice para disfrutarlo, luego acabé trabajando en ello porque, bueno, como decías, nos fuimos a Londres, mi pareja y yo, porque aquí, claro, pues las cosas estaban difíciles y decidimos, pues vamos a probar suerte, como muchísimos otros españoles, porque hubo un boom de gente que nos fuimos para allá. Yo creo que buscas un país dentro de Europa por las facilidades que te da viajar y el idioma que mejor manejas es el inglés, pues pumba, un montón de gente para allá. Y ahí, ya te digo, pasé por un montón de cosas. Empecé sirviendo cafés en una estación de metro, como mucha gente. Después empecé a trabajar en cosmética, acabé como responsable de maquillaje en una gran cadena comercial, maquillando en London Fashion Week un par de temporadas consecutivas, pero algo me decía que echaba de menos mi yo intelectual y que aquello pues no dejaba de ser un hobby que no quería que fuese mi vida profesional para tanto tiempo. Eh, entonces decidí volver a las aulas. Yo había hecho el máster de profesor de secundaria en España. Podría haberlo usado allí, convalidado allí, pero entonces hubiese empezado a trabajar como profesora de secundaria haciendo sustituciones y demás, y yo quería empezar directamente como si hubiese hecho mi formación allí, entonces decidí volver a hacer ese máster de profesionalización allí. Y estuve 3 años trabajando como profesora de secundaria en institutos en Inglaterra. Pero ¿Y qué tal son los críos allá? ¿Como los de aquí? fatal, o sea, a ver, fatal para mí, que yo tenía compañeros, sí que es verdad que es una profesión muy dura, especialmente en Inglaterra, porque las condiciones son diferentes. Yo trabajaba en un área de Londres bastante desfavorecida y eso se notaba a nivel social en la población que teníamos en el instituto. Pero bueno, hay estadísticas que dicen que de media alrededor del 30 y tantos por ciento de los profesores
dejan la profesión en los 5 primeros años. Así que imagínate el percal. Mucho estrés, una presión muy grande, salud mental escasa, y aparte yo creo que no era solo el contexto, sino que yo sentía que no estaba respondiendo a mi vocación, a lo que yo quería hacer. Yo quería hacer otras cosas, me apetecía trabajar con adultos o con adolescentes, no me hubiese importado, pero sentía que lo que hacía no estaba siendo valorado porque esos niños no querían escuchar lo que yo tenía que contarles. Y eso a mí me frustraba mucho. Yo Claro. allí no daba clases de filosofía, que en España antes de irme sí lo hacía. Daba clases de filosofía para bachillerato y lengua y literatura, pero allí daba clases de idiomas, de español y francés. Entonces, esos niños decían que con el inglés iban a todos los sitios y que el francés y el español les daba igual. No todos, ¿eh? Tenía alumnos fantásticos, por Mm, supuesto, pero yo no me sentía que estaba ocupando el sitio que me correspondía. claro. Entonces, yo quería volver a la filosofía, sabía que con la filosofía podía ayudar de otra manera. También había descartado las oposiciones porque creía que la inversión que yo tenía que hacer era demasiado grande para no tener la certeza si iba a sacar plazas, si no. Y aparte lo que había probado de mi experiencia como profesora de secundaria tampoco me llamaba la atención, así que eso lo había descartado. Y fíjate qué sucedió por aquellas, Vina, que dije, bueno, yo quería doctorarme, yo quería hacer el doctorado, hacer la tesis y probar en la enseñanza universitaria. Y estuve indagando, fui a King's College, a una universidad de Londres, estuve buscando tutor para la tesis, profesores de allí me dijeron que me llevaban la tesis y de repente me di cuenta, y esto es algo que me gusta contarlo por si a alguien le hace algún clic, que cuando ya lo tenía todo encima de la mesa para hacer o lograr ese sueño que quería, pensé, ¿esto es un sueño de ahora o es un sueño del pasado que estoy persiguiendo porque en el pasado no pude conseguir? Wow. Fíjate, ¿eh? Y me di cuenta de que ya no quería eso, de que quizás quería hacer cosas en mi presente que respondiesen a mis ambiciones del presente y no a las del pasado. Meterme ahora en una institución y entrar en las reglas de una institución no era lo que a mí me apetecía, que me apetecía hacer cosas por mi cuenta, explorar, crear proyectos nuevos. Qué interesante la reflexión que hiciste. Wow. Sí, sí, la verdad, y por eso me gusta contarlo, porque me pasa mucho trabajando con clientes también, que a veces dicen, es que yo siempre he querido esto, y la pregunta es, ¿pero lo quieres ahora? ¿Lo quieres hoy? ¿Tu yo de hoy lo quiere? ¿O lo quiere tu yo de 20 años que se quedó frustrado porque no lo consiguió? Y es que somos personas diferentes, yo no soy la misma persona ahora que hace 5 años, que hace 10 o que hace 15. Entonces, bueno, a veces merece la pena pararse a pensar en cuáles son mis prioridades hoy, cuáles son mis valores hoy, qué es lo que me apetece hoy, eh, y honrar a quien somos hoy, que también somos valiosas, no solo aquello que fuimos, ¿no? Wow. Qué Así interesante. que fíjate, y ahí decidí, bueno, pues que quería certificarme como coach para tener herramientas para ayudar a la gente de otra manera, uniendo la filosofía con esa parte más de ayuda, desde el punto de vista de la ética, del discurso, del evitar contradicciones internas, bueno, muchas cosas, ¿no? Gestión de tiempo, recursos humanos. Y fíjate, acabé en la reinvención profesional y la marca personal, que es lo que hago ahora, y me chifla. Ahora, ¿qué me depara el futuro? No lo sé. Sé que a día de hoy estoy donde quiero estar, pero igual que ayudo a otras personas a reinventarse, pues quizás dentro de unos años lo haga yo también, otra vez. Así que bueno, siempre dispuestos a cambiar si es lo que nos apetece. Sí. Se te nota que te chifla porque se te ha iluminado la cara cuando lo has dicho. Háblanos un poco de lo que haces o de los servicios que ofreces como coach. ¿Qué tipo de personas ayudas y cómo? Bueno, pues a día de hoy me dedico a ayudar a personas que no se sienten realizadas con su carrera profesional, con lo que están haciendo en este momento, pues o porque no se sienten valoradas o porque sienten que podrían estar haciendo más de lo que hacen, o ayudando de otra manera, o quizás empezaron una carrera profesional en un momento en el que querían unas cosas y ahora quieren otras. Ujú. Fíjate que la mayoría de mis clientas se encuentran en una situación en la que empezaron en una profesión, siguen en esa profesión, pero igual su desarrollo personal ha ido haciéndoles crecer
por otro lado, y su carrera profesional se ha quedado desajustada con quién son ellas a nivel personal. Sí. Entonces se encuentran en un trabajo en el que sienten que no aportan suficiente o que no se les valora suficiente o que sienten que el contexto de las personas con las que están no se ajusta a ellas. De repente me encuentro con mucha gente que me dice, es que mis compañeras de trabajo critican mucho, o es que mi jefe no me valora, o es que me estoy dando cuenta de que no me están tratando bien, o es que no me pagan lo suficiente, o es que no me dicen, haz esto como tú quieras, no valoran mis opiniones, ¿no? Em, o que Esto es simplemente duro, ¿eh? Esto es ajustan. duro. Cuando lo sufres, que yo lo sufrí, esto es duro, ¿eh? Sí, sí, sí lo es. Sí lo es porque te encuentras totalmente desajustada. Y, y hay personas que, desde mi punto de vista, viven en un poco un autoengaño cuando dicen, bueno, yo aunque no esté bien en el trabajo, yo cuando salgo reseteo y me olvido y compartimento. Pero es que esto no es real, no podemos compartimentar, es que el ser humano es muy complejo. Y todas nuestras áreas, las distintas áreas de nuestra vida están totalmente entrelazadas. Entonces, yo si estoy mal en el trabajo, cuando llego a casa, no estoy de buen humor. Al final lo pago con quien no debo. O Claro. como me pasaba a mí, yo salía de trabajar y estaba tan exhausta y me sentía tan mal que me tumbaba en la cama y miraba el techo por horas como si fuera una meba. O sea, no era capaz ni de hacer ninguno de mis hobbies. Los fines de semana no me apetecía salir. Los domingos por la tarde me sentía físicamente enferma de pensar que el lunes tenía que ir a trabajar. Las vacaciones las pasaba con ansiedad porque sabía que a la vuelta de vacaciones volvía al mismo sitio que me hacía tan infeliz. Entonces, por desgracia, hay mucha gente en esta situación. Se estima que un 70% de la población activa en España, fíjate, un 70% no es feliz en su trabajo. Y claro, yo me pregunto, ¿por qué este porcentaje es tan alto? Pues lo que me lleva a mí a pensar es que si hay tanta gente infeliz en su trabajo es porque aunque estén infelices no dan el paso de hacer un cambio, porque si no los porcentajes no serían los que son. Se Entonces, acomodan a tener el sueldo a final de mes y dicen, bueno, al menos es esto, al menos tengo un sueldo y ya está, ¿no? sí. Y Mucha fíjate gente. que yo no me atrevería ni a llamarle acomodarse, porque ¿quién está cómodo en esa situación? Lo que pasa es que la mente es traicionera y nos da mucho miedo el cambio. Y a veces nos da miedo cambiar y que luego estemos peor de lo que estamos. Pero yo le invito a la gente a pensar de verdad si lo que vas a perder no es bueno, si ya estás mal. Ujú. Arriésgate porque probablemente vayas a mejorar. Es muy difícil que no mejores. Y si no, siempre tienes tiempo de volver. Pero al menos intenta salir de ahí porque solo tenemos una vida. Sí, Solo una para vivirla. Entonces, bueno, yo me dedico a ayudar a gente a hacer esta transición y la mayoría de mis clientes acaban emprendiendo con un negocio de marca personal. ujú. Entonces, yo también soy mentora de marca personal y les ayudo a crear su posicionamiento alrededor de su marca y de quiénes son para que podamos construir algo desde nuestra esencia que vaya con nosotros, con nuestros valores, que nos permita tener la vida personal que queremos, o sea, que podamos compaginar esa vida profesional con la vida personal que queremos y construir hacia donde queramos, cada uno. Para uno el éxito puede ser plantar Sí, tomates y para otro puede ser tener un Ferrari. Si es que sí, sí, el problema es cuando perseguimos la definición de éxito de otro. Y claro. cuando alguien nos dice que ser funcionario está muy bien, y aunque yo no sea lo que me gusta, pues vaya ahí porque la sociedad dice que está muy bien. Mm. Y ahí Sí, entramos en esas contradicciones, ¿no? claro, y en este proceso debes de luchar con muchos miedos de la gente, ¿no? Sí, claro, es el principal obstáculo, el miedo que tenemos al cambio, el miedo al fracaso, el miedo a vendernos, Al que... y Mm. también un poco ir derrumbando creencias, tanto la mayoría son construcciones sociales, ¿eh? Pero también creencias individuales que tiene cada uno, pues de qué nos dijeron nuestros padres que era vivir bien, que era un buen trabajo. Las Mm. generaciones anteriores han tenido el mismo trabajo de por vida y lo que se Claro. consideraba que era el éxito era pues estar desde tus 25 hasta los 65 en el mismo puesto de trabajo y las cosas han cambiado mucho. Entonces, ni siquiera fuera, ni siquiera el mercado está pidiendo eso de los trabajadores, está pidiendo cambio. Si hay muchísimos trabajos nuevos y muchísimos trabajos que se están quedando obsoletos, o sea que como no
aprendamos a convivir con esa incertidumbre y con el cambio constante, es muy difícil que nos vaya bien. Claro, y adaptarnos a las nuevas circunstancias. Claro, así es. Entonces, bueno, pues ahí estamos ayudando a las personas a darse cuenta que no es peligroso cambiar, que eso es parte de nuestro cerebro, que está configurado de esa manera para evitarnos el sufrimiento Claro. y para evitarnos las amenazas externas, pero es que las amenazas externas que hay hoy en día no ponen en peligro nuestra vida casi nunca. Cuando vivíamos en las cavernas, sí, ahora ya no. Pero el problema es que el cerebro sigue configurado de la misma manera. Entonces hay que aprender las reglas del juego y hacer que reme a nuestro favor. Y aquí estás tú para apoyarlos. Por supuesto, cualquier persona que esté en esta situación, pues estaré encantada de hablar con ellos y de echarles un cable. Así es. Hablemos un poco de trabajo. Dime, ¿en qué consiste tu día a día? ¿Qué haces en un día normal laboral? Bueno, pues mi día a día ha cambiado mucho en los últimos 2 años porque recientemente he sido mamá. Tengo una bebé preciosa de 21 meses, va a hacer esta Guau. semana. Sí, está pasando el año y medio y la verdad es que ha revolucionado mi vida y mis horarios y mi negocio y mi todo, mi mundo. Claro, Em, ahora ya es el centro. es el centro, sí, y qué feliz estoy de que así lo sea, pese a que sigo sintiendo que mi yo profesional tiene el mismo peso que mi yo de mami. Eh, Siento que soy una mamá entregada, pero que también tengo mi faceta profesional igual de entregada a mi negocio y a mis clientes y que eso a mí también me aporta a nivel personal, a nivel de autoestima, a nivel de intelectual, de retos, de tener la mente activa de otra manera. Entonces, mi gran reto es compaginar ambas cosas. Los primeros meses me costó, pero digamos que ya he ido encontrando mi equilibrio. Entonces, digamos que antes era bastante más flexible con mis horarios de trabajo. Yo empezaba a trabajar a la hora que me pidiese el cuerpo. Pues había días que hasta muy tarde, hasta la hora de cenar. Había días que lo dejaba súper pronto y me iba al gimnasio. Un poco fluía, ¿no? Sí que soy una persona bastante organizada y bastante estructurada, entonces yo siempre tengo en la agenda qué tareas tengo que hacer cada día. Me fijo objetivos que yo sé que a ti te interesa mucho el tema de la productividad, ¿no? Entonces yo me suelo fijar objetivos a nivel anual y después a nivel trimestral, haciendo desglose de tareas y agendando todo lo que, todo lo que tengo por hacer. Y yo empiezo la semana normalmente con mi Google Calendar por bloques de tiempo estructurados. O sea, soy muy estructurada, aunque diga que antes fluía, pero yo sabía lo que quería hacer cada día, porque si no, te sientas a trabajar y hasta que te sitúas y hasta que aterrizas, pierdes un montón de tiempo, o al menos así funciono yo. ¿Y trabajas muchas horas al día? Ahora mismo trabajo de media unas 6 horas al día. Ujú. Hay días que un poquito más porque tengo clientes por la tarde-noche. Entonces yo suelo trabajar, ahora que mis horarios tienen que ser más estables porque mi hija sale de la guardería a las 3:30 de la tarde, entonces yo a partir de ahí, hasta que llega su padre por la tarde-noche, estoy 100% a ella. Jamás trabajo cuando está la niña en casa, a no ser que haya, ya te digo, mi pareja esté aquí con ella. Pero no me gusta hacer las cosas a medias. Si estoy con ella, estoy con ella. Si estoy trabajando, porque si no, no hago ni una cosa ni la otra. Ujú. Entonces suelo trabajar pues de 9 a 2:30, más o menos, de 9 a 3, depende del día. Pero hay días que cuando viene mi pareja, él se encarga de la parte de la cena, el baño, acostarla, todo, es su parte. Y yo tengo clientes que, como yo hago reinvención profesional, hay mucha gente de mis clientes que no son emprendedores, que trabajan por Claro. cuenta ajena, y yo también tengo que adaptarme y tener horarios fuera de horario laboral de oficina. Entonces, sí que suelo trabajar algunos días de la semana ahí por la tarde. Alguna hora, de 7:30 a 8:30, o de 7:30 a 9, depende del día. Y eso lo hago algunas veces sí, algunas no, según me requiere la agenda. Otros días Claro. me voy al gimnasio en esas horas. Bueno, vamos fluyendo así, pero eso es el horario más o menos que sigo. ¿Y las tareas cómo las organizas? Has dicho que tu calendar lo tiene todo. Ujú. ¿Las organizas por prioridades, cuando estás tú más productiva, pues temas más complejos? ¿Cómo lo haces? Bueno, pues
Es que me has tocado un tema que me encanta porque yo he hecho formaciones de productividad, ayudo a emprendedores con productividad, de hecho tengo un curso de productividad eh, y este tema me gusta mucho porque creo, a mí me ha ayudado muchísimo. Conocerme a mí, conocer cómo yo fluyo, cuál es el sistema que mejor me funciona. He probado varios sistemas, he probado varios horarios y al final yo puedo contar aquí el mío, pero cada uno, yo he hecho mucho prueba y error, Fina, te voy a Ujú. engañar, no he dicho, ay, pues este método tal, no. Yo he tenido que ver cómo me funciona. Hay gente que le funciona levantarse pronto y irse al gimnasio. Yo soy una persona que si me levanto pronto para ir al gimnasio estoy todo el día de mal humor. A mí Yo me también. gusta, a mí me gusta hacer ejercicio por la noche. Entonces, yo lo que hago es tener en cuenta varias cosas. En primer lugar, ¿qué es lo urgente y lo importante? Ujú, No centrarme solo en lo urgente, sino tener muy en cuenta lo importante. ¿Y cómo hago esto? Pues haciendo que las tareas no se conviertan en fuegos que apagar, no dejándolas para el final. ujú. Entonces intento, ya te digo, organizarme con tiempo, calendarizar con tiempo para que cuanto menos se convierta en urgente, siempre hay cosas que surgen a última hora, pero cuanto menos se convierta en urgente, mejor. ¿Por qué? Porque yo necesito tener espacio para lo importante, que es lo que hace que mi negocio se desarrolle. No escribir un email a última hora, no tener que hacer tal, sino hacerlo con un poco de orden, con un poco de estrategia que nos permita pensar, que nos permita tomar buenas decisiones. Las decisiones que se toman a última hora, al final son decisiones de apagar fuegos que nos permiten salir del paso, pero que hacen que nos estanquemos. Si no dedicamos tiempo a lo importante, es muy difícil que crezcamos. Y aquí al final, pues se trata de eso, ¿no? De intentar ir mejorando cada día. Y también intento, otra cosa que me funciona muy bien, es hacer bloques temáticos. Eh, tú sabes que hay una gran pérdida de productividad y de tiempo al cambiar de actividad. Sí, tienes que Entonces, adaptarte a la otra actividad. claro, exacto. Entonces, de que cambio de una cosa a la otra. Por ejemplo, yo también tengo un podcast, pero yo subo el audio del podcast, pero el vídeo del podcast lo subo a YouTube. Entonces, yo cuando me preparo para grabar, intento grabar varios vídeos del tirón. Entonces, lo que hago es, un día hago los guiones de los vídeos, otro día me preparo, monto el setup, ¿no? Los grabo y Mm. otro día ya voy editando y voy programando. Pero si el tiempo que yo tardo en poner la cámara, en no sé qué, en arreglarme, porque grabo vídeo, entonces estás un poco más maqueada, ¿no? Eso lo hago 4 veces en vez de hacerlo una y grabar 4 vídeos del tirón, pierdo mucho más tiempo. Claro, Entonces, si me pongo a escribir emails y tengo que hacer una secuencia de emails para no sé qué, pues intento escribir varios emails porque sé que mi cabeza está en ese estado mental. claro. Intento guardarme días de la semana sin sesiones con clientes porque sé que estoy en otro modo hacia adentro y que estoy pues sin tener que gastar esa energía, la gasto de otra manera. Entonces, bueno, a mí eso me ayuda mucho a organizarme y ser más productiva y sacar más tareas adelante. Desde que lo hago así, desde luego, que me cunde mucho más, me cunde mucho más. Claro. ¿Y cómo te marcas los objetivos más a largo plazo? Pues, como te decía, suelo ponerme unos objetivos anuales que son un poco más generales, más amplios, quiero decir. O sea, siempre suelo pensar en un objetivo de facturación y a partir de ahí pienso en cómo me gustaría a mí cumplir ese objetivo económico. Claro. Y luego la estrategia de cómo conseguirlo, ¿no? Claro, y digo cómo me apetece a mí. Y esto es importante porque creo que las estrategias que van solo desde lo lógico y desde lo racional, y yo soy una persona muy lógica, muy racional, muy analítica, eh, pero no podemos olvidarnos del disfrutar y del que nos apetece. Porque cuando nos olvidamos del disfrutar y de qué nos apetece a la hora de marcar esas estrategias suelen fallar, porque vamos siguiendo una estrategia a contracorriente de lo que nos apetece y de lo Mm. que queremos y de lo que nos hace disfrutar. Entonces nos pasamos el rato luchando. Claro. Y yo para luchar no tengo mi negocio, que bastantes puntos negativos tiene. No le voy a añadir también el de hacer algo que no me apetece.
Entonces, yo intento pensar en un objetivo de facturación y para ello pienso, pues, cuáles son mis gastos, cuál es el sueldo que yo quiero, cuál es el porcentaje que quiero que crezca mi negocio, en qué voy a invertir, en qué no, qué formaciones necesito, qué me apetece, lo que sea. Fijo un objetivo de facturación y también basándome obviamente en lo que factura el año anterior y qué porcentaje de crecimiento quiero. Y a partir de ahí pienso en, bueno, ¿y qué me apetece hacer a mí para lograr esto? Sí, ¿Qué de lo que tengo quiero conservar? ¿Qué de lo que tengo, qué nuevo quiero crear? ¿Y qué de lo que tengo me quiero cargar? Y si hay algo que yo creo que no está siendo suficientemente rentable o que a mí no me gusta, no me está gustando hacer y lo estoy sufriendo o lo que sea, fuera. claro. Y he aprendido que cuando tienes ese desapego, fluyes mucho más y las cosas salen mejor porque lo haces de mejor humor, transmites la pasión que tienes por las cosas, se te ve más genuino, no tienes que impostar nada y eso al final hace que las ventas vengan mejor. Así de claro, ¿eh? Sí, sí. Entonces, bueno, esa es mi manera un poquito. Y luego, bueno, pues a esos objetivos anuales lo que hago es cada trimestre, o sea, separarlos un poco por trimestres. Creo que es súper importante cuando emprendes hacer un calendario de ventas anual para saber qué acciones de venta vas a hacer para lograr esos objetivos. Y luego cada trimestre pues voy afinando más, ¿no? Voy diciendo, vale, pues el objetivo de este trimestre es esto, cómo lo voy a hacer, qué procesos tengo que hacer y esos procesos qué tareas tienen, los desgloso y voy agendando ya teniendo la lista de tareas, pues ya un poquito más fino, hago una revisión semanal de tareas que he cumplido, que no, que pasa la semana siguiente o que tengo que borrar porque ya no hace falta. Y bueno, pues así me voy organizando. Muy bien. Te veo muy bien organizada. Bueno, viniendo de a ti es un piropo. ¿Y qué herramientas usas para, aparte del calendar, como... Sí, pues mira, suelo tener una hoja de cálculo en Google Drive en la que desgloso procesos, objetivos, procesos y tareas. Y suelo tener un tablero de Kanban. Herramientas con tablero de Kanban hay miles. Está Trello, está Sana, está Kanban Flow. A mí Kanban Flow me gusta porque tiene un timer, tiene un reloj que te puede contabilizar el tiempo. Y para mí eso es importante porque contabilizar el tiempo eh, también nos da una indicación de la rentabilidad de las acciones que llevamos a cabo. No es lo mismo cuánto cobras por algo que te ha llevado 2 horas, algo que te ha llevado 20. Ujú. Entonces es importante para mí saber cuánto tiempo invierto, aunque de decirte que uno de mis puntos flacos es acordarme de darle al timer, ¿eh? Porque muchas veces se me olvida, me pongo a trabajar y pum, 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 miro las tareas y a veces se me olvida contabilizar el tiempo. Pero creo que es algo a lo que deberíamos aspirar, saber cuánto tiempo le vamos dedicando a cada cosa, porque hay cosas a las que lo hablábamos tú y yo antes fuera de micro, ¿verdad? Hay cosas a las que les dedicamos más tiempo del que deberíamos acorde con la rentabilidad que nos traen cuando emprendemos, cuando tenemos un negocio digital. Y esto se ve mucho en cuánto tiempo invertimos en crear contenido para redes sociales y cuánta rentabilidad nos está trayendo la poca visibilidad que nos están dando las redes, ¿no? Sí, sí, trabajas para el señor Zuckerberg y, y nada más. Así es, así es. Y no Mm, nos damos cuenta, ¿eh? De que trabajamos para ellos, que somos, al fin y al cabo, sus clientes son los anunciantes, esos son sus clientes reales, sí. y los demás somos público que estamos ahí a ver si picamos en los anuncios. Así es. Es verdad que a mí las redes sociales me han dado mucho, me han dado exposición, me han dado colaboraciones, me han dado clientes, pero hay redes sociales que son muy instantáneas y que nuestro contenido se pierde nada más salir y eso es muy frustrante porque cuesta mucho crear ese contenido. Entonces Mm, yo ahora estoy apostando pues por canales que son un poco menos efímeros, como puede ser YouTube, como puede ser un podcast, sí. y estoy centrando mis esfuerzos un poquito más ahí que en otros canales como puede ser Instagram o puede ser TikTok o puede ser estas redes sociales que son súper instantáneas donde, por ejemplo, Instagram creo que hay que estar y yo tengo mi perfil en Instagram y subo stories a diario, pero bueno, hay que medir mucho cuánto tiempo inviertes y cuánto esfuerzo. Que a veces ves vídeos súper bien hechos y miras visualizaciones y tienen 15. Ujú.
sabemos lo que se tarda en hacer Sí, cosas, sí, ¿no? sí, sí, sí. Entonces, es Lo muy que se interesante. tarda o lo que cuesta si estás invirtiendo en alguien que te lo haga, que Claro. yo siempre por suerte he contado con ayuda que me hacía la edición de vídeo y bueno, pues es que es un dinero. O sea, Sí, o tu tiempo o tu dinero y lo estás metiendo en un sitio que quizás no te está rentando. Entonces, hay que tener muy en cuenta cuáles son nuestros activos y, y saber poner los huevos en las cestas que tenemos que ponerlos. sí, sí. Yo lo mido todo, ¿eh? Todo lo que hago, siempre tengo el toggle puesto en el navegador y lo controlo todo, porque si no, dices, wow, ya son las 12 ¿y qué he hecho? Pues miro y tal, 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 tal. Sí, sí. Buenísimo, buenísimo. Incluso si me miro videotutoriales de algo, de algún tema que me interesa o una masterclass y tal, los miro a más velocidad, pero también están en mi toggle. Forma parte de mi apartado de formación, ¿no? Entonces, también es bueno saber el tiempo que dedicas a la formación. Así es, sí, sí, que todos la necesitamos, ¿eh? Porque nadie ha nacido aprendido. No, no, no. Yo cada Ujú. día Sí, o miro algún cursos que estoy haciendo o vídeos o lo que sea, pero o audiolibros que también, bueno, mientras caminas, pues es una buena cosa, ¿no? Podcast y audiolibros te enriquecen mientras haces otras cosas. Sí, eso sí. es, sí, sí, sí. ¿Tú tienes enemigos de productividad o ladrones de tiempo? ¿Y cómo los combates si los tienes? A ver, estrategias. A ver, de- fíjate que incluso yo creo que las que estamos bien trabajaditas en esto de la productividad, pues claro, todos tenemos puntos flacos. Yo el día que me siento fuerte, dejo el móvil fuera de la oficina. O sea, lo dejo en otra habitación. Em, Si lo tengo cerca, lo tengo sin sonido. Si lo tengo lejos, lo tengo con sonido, porque si me llaman de la escuela infantil porque a la niña le pasa algo, yo necesito estar operativa, ¿no? No puedo Claro. desconectarme o poner el móvil en modo avión, como dice mucha gente que hace. Bueno, pues si tienes a alguien dependiente a tu cargo, pues no puedes hacer eso, pero eh, creo que el móvil es una gran distracción y yo estoy muy consciente con eso porque sé que hay plataformas que están diseñadas para que entremos y entremos en bucle ahí dentro, ¿no? Como Instagram, te pones a ver Reels y deslizas, 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 es el mismo sistema que tiene TikTok. Yo TikTok, por suerte, lo he utilizado poquísimo. Porque me negaba a utilizarlo y luego al final dije, va, si es que no es la herramienta, es cómo tú la utilizas, porque había gente en la que yo confío en su criterio que me habían dicho que había creadores de contenido súper buenos y tal. Entré, probé, es cierto. Me gusta también que te dan más visibilidad que Instagram, eh, pero volvemos a lo mismo, no me compensa. No me compensa y he dejado de entrar, pero sí que esos días que estuve indagando cómo funcionaba la plataforma, sentí que me sorbían el cerebro, te lo juro, Fina. Es que entras y es como que te quedas pegado. Yo no sé qué tiene. Bueno, sí, que te genera dopamina a tope, ¿no? Pero te quedas pegado, te quedas pegado. Y yo decía, joder, yo que soy una persona más o menos consciente, que me doy cuenta de las cosas, que sé cómo funcionan las redes sociales, joder, que trabajo en esto. Y un adolescente, Claro, no me extraña que haya adicciones. locura, me pareció locura. El otro día veía un vídeo, esto es muy anecdótico, pero veía un vídeo, no sé si en Instagram o algo así, de esto, adicciones, pero en bebés. Y salían bebés dormidos con el gesto de tener un móvil de la mano y con la otra mano hacer scroll con el dedo, dormidos. Tendrían 2 añitos, dos Madre mía. añitos, 2, 3 añitos. Y yo decía, madre mía, qué miedo, qué miedo. Entonces, sí que, no es que sea un gran ladrón del tiempo para mí, pero sí que estoy como súper consciente porque sé que a veces se me escapa. Estar con la niña y nunca tener el móvil en la mano o tenerlo lo menos posible. Sí que a veces lo tengo porque me encanta hacerla miles de fotos y miles de vídeos, pero no estar mirando el móvil cuando estoy con ella, cuando estoy en el trabajo, cogerlo lo menos posible. ¿Y sabes cuál es un gran ladrón del tiempo? Yo creo para mí, para muchos emprendedores, es entrar a subir algo tú y quedarte mirando lo que hacen otros. Mm. Entonces, he tenido clientes que me decían, ya, pero ¿cómo lo haces para gestionar las redes sociales y que no te atrapen? Y Bueno, piensa que hay dos perfiles, el que crea y el que consume. ¿Cuál quieres ser tú? sí, claro.
Claro, es que entras a postear algo, entras a subir algo, unas stories, un tal, o te pones a subtitular unos vídeos que has creado y no sé qué, y luego los subes y claro, te empieza a saltar contenido de otros, que además el algoritmo sabe exactamente lo que te gusta, y de Sí. repente dices, mierda, se me han ido 15 minutos aquí después de subir lo que yo quería, o incluso entras a subirlo, no lo subes y han pasado 15 minutos y estás ahí atrapado, ¿no? Entonces, ese es uno de los grandes. Y otra cosa con las que estoy intentando ser bastante conscientes con mis niveles de energía, porque he pasado estos 2 últimos años he dormido menos de lo que me gustaría. Ya. Entonces, algo que me pasaba es que yo me sentaba a trabajar y estaba muy cansada. Y es algo que en esta etapa de mi vida es difícil de solucionar. Entonces estoy como creando nuevas rutinas. Ahora por suerte la niña está durmiendo un poco mejor porque bueno, el sueño es evolutivo. Hay una etapa cuando son bebés que no hay nada que puedas hacer. Sí. Entonces, bueno, conocer un poco mis niveles de energía, hacer las tareas que menos me cuestan cuando estoy más bajita y las que más me cuestan, pues conocerme y saber cuál es la mejor hora para hacerlas, eso me está ayudando. Pero un gran ladrón de tiempo ha sido la baja energía también, porque hay días que me sentaba a trabajar y miraba al techo y decía, es que no se me ocurre nada. O sea, me faltaba creatividad, pero decía, es que no puedo ponerme a leer libros y hacer esto y hacer lo otro, hacer un curso, no sé qué, porque no tengo tiempo suficiente. Entonces, entré un poco ahí en bucle, ¿no? Pero bueno, si alguien está en esta situación también, de todo se sale, todo se pasa. Sí. Y también aprovechemos esos momentos para darle un respiro al cerebro y decir, venga, si ahora necesito dormir, yo es que ha habido días que decía, mira, en vez de trabajar 1 hora más, voy a comer pronto, me echo un ratito antes de ir a buscarla porque esta noche he dormido 3 horas o 4 y a mi Ajá. cerebro lo que más necesita ahora es descansar, ¿no? Entonces también darnos permisos si lo que necesitamos un día es descansar o lo que necesitamos un día es hacer ejercicio, porque una cosa es el cansancio físico y otra cosa es el cansancio mental, Ujú. que a veces te pasas el día sentado en la silla y dices, pues estoy agotado, ¿cómo me voy a ir ahora al gimnasio? Ya, pero es que estás agotado de aquí arriba, de la cabeza, no del cuerpo. Entonces muévete y ya verás cómo ese oxígeno te ayuda luego incluso a descansar mejor. Entonces, Totalmente. bueno, pues ahí estamos, Fina, luchándolo, cada uno con nuestras batallas. Sí, 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 sí. Esto de descansar el cerebro, yo lo hice la semana pasada. Es que mi mente no estaba para nada. Entonces me puse en modo, pues, a hacer cosillas por casa, poner fotos, cosas que no necesitaran energía y me ha ido la mar de bien. La mar Sí, de bien. sí. Es que no es lo mismo descansar el cuerpo que descansar la mente. Sí. Antes decías de escuchar podcasts o audiolibros cuando caminas. Em, yo he tenido temporadas que cuando eso salía o iba al gimnasio o salía a caminar o lo que fuese, escuchaba muchos podcasts de emprendimiento, audiolibros, tal. Pero ha habido temporadas en las que estaba tantas horas trabajando y tan metida en el trabajo que necesitaba salir de casa y cuando iba al gimnasio escuchar música o escuchar otra cosa para que también dejar descansar la mente. Sí. Porque si no, también la creatividad merma muchísimo. Si no dejas descansar el cerebro, al final no das para más. No, no, claro que no. Y hablando de esto, ¿cómo cuidas tu cuerpo y tu mente para ser productiva? Bueno, ahora sinceramente como puedo. Bueno, ahora estás en una etapa que tu hija es quien lleva Sí, las riendas, sí, entonces, la verdad es que sí, pero para mí ahora es muy importante sacar tiempos para mí, sacar espacios para mí. Em, Mira, se ha puesto muy de moda para la gente que tenemos a alguien a nuestro cargo de para cuidarte tienes que cuidar. Yo no soy muy partidaria de esto porque no considero que yo tenga que cuidarme solo para poder cuidar bien a mi hija, porque yo soy un ente en mí mismo que merece ser tratado como un fin y no como un medio para cuidar a otros. claro. Entonces, creo que es importante que nos demos ese valor a nosotros mismos, de cuidarnos y de sacar un ratito para nosotros mismos. Habrá un día que sea, para mí, hacer ejercicio, que me viene súper bien, pero hay otro día que me siento exhausta físicamente también, porque correr detrás de una niña de 2 años no es una bobada, y lo que necesito es tener la casa en silencio cuando ella se va a dormir y ponerme a leer un libro o ponerme una serie o ponerme algo que me haga sentir bien sin culpa
de que estoy perdiendo el tiempo o hacer nada o hacer manualidades. Sí. Y eso a mí me hace tener la mente descansada, sentirme bien, sentir que no solo estoy haciendo cosas que me cuidan, sino que también me estoy dando tiempo al disfrute o quedar con una amiga a tomar un café. Y esto después, cuando yo me siento a trabajar, si yo cuando he tenido tiempo libre, he visto una serie interesante, o me he leído un libro, o me he ido al cine, o he hecho lo que sea, eh, a mí me explota la creatividad, porque tengo fuentes de inspiración ajenas, que no todo es leer sobre emprendimiento. Yo invito a la gente a que lea novelas, a que lea filosofía, a que escuche podcasts de intereses que ellos tengan, a que vean cine, que vean ficción, a que jueguen a juegos con sus amigos, que salgan un poco de la caja, que hagan cosas diferentes. Eh, y esto a mí me ayuda a ser más creativa y por ende más productiva. Y otro de mis ladrones del tiempo es cuando me siento y no se me ocurren cosas, cuando quiero crear y estoy apagada. Entonces yo no quiero sentarme a trabajar y pasarme una hora mirando al techo porque no sé qué escribir, o porque no sé qué crear, o porque no sé qué quiero comunicar hoy. Y para eso tengo que nutrirme fuera también. Claro, claro. Sí, sí, y relacionarte con gente porque la gente te trae otras ideas. Otras ideas, otras visiones, otras experiencias. Sí. Y eso es fundamental, fundamental. Hablemos ahora de delegar. ¿A ti te cuesta delegar? Pues si es por apego, te diría que no, por apego a tareas o por forma de hacer las cosas. Me gusta mucho confiar en expertos que hacen distintas cosas y cómo las hacen a su manera y que me enseñen. Em, Sin embargo, me cuesta encontrar gente con la que me sienta 100% bien delegando. Esto aquí modo confesionario. Es Por... complicado. Sí, es complicado, porque tú tienes una forma de operar, una forma de hacer las cosas, algo que a mí personalmente me cuesta, quizás por todo esto que estamos hablando de la productividad, es sentir que estoy delegando en gente que es poco productiva. Eso lo llevo bastante mal. Cuando a alguien le toma mucho más tiempo del que yo esperaba hacer algo, eso me cuesta. Em, y no digo que yo lleve razón, ¿eh? Y que ellos tuviesen que tardar lo mismo que tardo yo en hacer X cosa, Sí. porque si tú contratas a un experto y un profesional, lo va a hacer mejor que tú y por ende igual le lleva más tiempo. O lo está haciendo de la mejor manera que hay que hacerlo y tú no contabas con ese tiempo porque tú no eres experto en eso, entonces no lo sabías y no sabes todo lo que implica. Y esto pasa sobre todo con tareas creativas y lo he vivido desde el punto de vista de yo delegar, desde clientes que se dedican a tareas creativas y me vienen con sus problemas de, es que los clientes no saben qué implica esto, ¿no? Eh, Mi pareja también se dedica a cosas creativas y me cuenta los mismos problemas. Entonces es un problema que tenemos las personas que no sabemos de ciertas, todos, a ver, todos hay cosas de las que no sabemos. Pues cuando delegues eso, fíjate el profesional. Elige, o sea, tómate tu tiempo para elegir. Pide varios presupuestos, habla con distintas personas, no vayas al primero que te salga, pero una vez eliges, tienes que delegar 100% y debes confiar 100% en esa persona, porque si no, ¿para qué lo estás haciendo, no? Entonces, esto es algo que yo he tenido que aprender con el tiempo y es una de las mayores aprendizajes. Pero por otro lado, no me cuesta delegar en lo que refiere a que soy muy consciente de qué tareas se me dan mejor, qué tareas se me dan peor y que ya no es una cuestión de apegos o no apegos, es que hay que ser un poco lógico y darnos cuenta de que cuando no delegamos tareas que no se nos dan bien, estamos incluso perdiendo dinero. Que hay gente que piensa, no, cuando me sobre dinero ya delegaré esto. Ya, pero es que si no lo delegas ya, estás perdiendo dinero o igual no llegas a conseguir los objetivos que te has propuesto para entonces contratar a alguien, ¿no? Claro. Por el coste de oportunidad. Exacto, exacto. Es como, vamos a ver, si yo en esto tardo 8 horas en hacerlo y mi hora sale a tanto y un profesional tarda 2, ¿cuánto le pago a ese profesional por 2 horas? Estamos tontos, vamos a hacer las cuentas. Sí, Y sí, esto sí. no todo el mundo es consciente. Entonces,
Yo enseguida lo primero que delegué fue la edición de vídeo y bueno, hoy en día tardo menos en hacerlo que antes porque hay mejores programas, porque hay un montón de tecnología nueva que ayuda muchísimo, pero fue lo primero que delegué porque yo antes creaba contenido de manera semanal y creaba vídeo, podcast, vídeos cortos para redes sociales. Y acorde con todo eso iba una publicación en la web, una publicación de newsletter y todo eso lo tenía delegado y la verdad es que o sea, fue un cambio en mi vida profesional increíble y súper agradecida, la verdad. ¿Qué consideras que se debería delegar siempre en una empresa y qué no delegarías nunca? Pues esta pregunta es difícil. Yo creo, no sé si te va a servir mi respuesta, pero creo que no hay ni siempre ni nunca generales para todos. O sea, yo creo que debemos preguntarnos y ser muy sinceros con nosotros mismos y preguntarnos qué se nos da mejor y qué se nos da peor. ¿Dónde está nuestro área de genialidad o nuestro área de expertise y dónde no? Em, ¿Qué es muy nuestro y muy personal en nuestra marca personal y qué no? Y en base a eso, habrá tareas que delegaremos y tareas que no. Yo, después de haberlo probado, jamás delegaría el copy de mi marca, Mm. ¿vale? Mis textos, porque yo considero que tengo una forma de expresarme muy concreta. eh, Creo que en cada publicación estoy creando nueva identidad verbal de mi marca y que evoluciona como yo evoluciono, como evoluciona mi manera de expresarme, y yo nunca delegaría eso. Sin embargo, conozco y sé que hay un montón de personas que su fuerte no es escribir o no es comunicarse y sí delegan todo eso, delegan guiones de vídeos, delegan newsletters, delegan los copies de las redes sociales o los emails de los lanzamientos o lo que sea. Yo eso es una parte que jamás delegaría. Sin embargo, como te contaba, la edición de vídeo fuera. Otra cosa que, a no ser que seas experto en este tema concreto, delegaría es todo el tema de la asesoría fiscal. Entonces, yo todo el tema de facturación, de las declaraciones trimestrales, de todo esto lo tengo delegado desde el minuto cero. El asesoramiento legal y todo lo demás. También he delegado el diseño web. Mi primera web me la hice yo, sé hacer la web, pero después he delegado a un experto que me lo ha hecho mejor, me la ha diseñado mejor y está más bonita la web, ¿no? Siempre hay cosas que dependiendo de qué recursos tengas, en unas épocas tendrás un recurso, más recurso de tiempo y en otras tendrás más recurso de dinero. Entonces, cuando tienes menos clientes, tienes más tiempo, pues quizás lo puedes hacer tú. Pero cuando vas creciendo un poco, tienes más clientes, tienes menos tiempo, pues quizás lo puedes delegar. Lo que yo sí recomiendo es a la gente que a no ser que sea algo muy específico que solo vas a necesitar una vez, como que te hagan una web, por ejemplo, o una sesión de fotos o cosas así concretas, muy técnicas, que la gente aprenda lo básico antes de delegar, porque si no, no sabes ni qué te están contando, ni qué tienes que tener en cuenta para contratar a alguien, ni si los reportes que te está haciendo tienen sentido o no, si lo que estás creciendo tiene sentido o no, si lo que te están cobrando tiene sentido o no. Eh, por ejemplo, hay un tema muy complejo en el que yo me he formado mucho y que a futuro me encantaría delegar, pero tampoco me he sentido cómoda cuando lo he hecho y ya lo he hecho en 2 o 3 ocasiones, es el tema de la publicidad en redes sociales. Cuando sabes un poco, un medio mucho de qué va el percal, cuando lo delegas te cuesta. También porque tú tienes una forma de hacerlo, una forma de expresar, una forma de... Y a veces no te cuadran las estrategias que te comentan. Bueno, hay muchas cosas, ¿no? Pero creo que depende mucho de la persona. Ahora sí recomiendo que la gente sepa de la historia antes de delegarla. Así No sé es. qué opinas tú. Yo totalmente de acuerdo. Sí. Sí, sí, porque si sabes de qué va el tema, cuando lo delegas, puedes valorar Exacto. mejor lo que te hacen, si es correcto, si no, si solo te basas en los resultados, pues a veces lo que hablas de una campaña de publicidad es muy subjetivo el resultado que puede tener, aunque lo hagan correctamente, puede llegar o no puede llegar, porque a veces no depende del copy ni del vídeo, sino del producto. Entonces,
Eh, Producto raro, normalmente depende más del embudo, de la página de captación, de si funciona bien, si no funciona bien, de cuál es la oferta, o sea, sí, del producto en sí raro, porque eso no lo saben hasta que ya lo han adquirido y lo han utilizado. Pero de la oferta que se proponga y de cómo se sepa comunicar eso, no siempre es el anuncio exactamente, es la página de sí, aterrizaje, cómo funciona ese embudo, cuál es el lanzamiento que hay detrás, cómo se comunica la oferta, o sea, hay muchas, muchas, muchas piezas, ¿no? claro, Pero hay que conocer un poco todo eso, porque si claro. no, ¿de qué te valen los reportes? No te... O sea, una cosa son los números y otra cosa es qué dicen los números y qué decisiones tengo que yo tomar a Sí, raíz de esos números, ¿no? correctamente. Sí, 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 sí. Ujú. Totalmente de acuerdo contigo. Cambiemos de tema, hablemos ahora de tu parte más personal con cuatro preguntitas nada profundas, aunque, bueno, tienen su tela. Dime, ¿alguna cosa que haces o que te gusta y que la mayoría de las personas que te conocen no lo sabe? Em, bueno, en otras épocas de mi vida quizás había más. Ahora digamos que, bueno, cuando te expones públicamente y das a conocer tu historia porque forma parte de tu marca personal, pues como que hay más gente que sabe las diferentes facetas. Algo que sorprende mucho a la gente que me conoce en mi parte intelectual es esa parte profesional que tuve como maquilladora, ¿no? Es como, no les cuadra, ¿no? Como Sí. una filósofa puede ser maquilladora, no, no, no. A mí me ha sorprendido mucho, de verdad. Wow, ¿no? No tiene nada Y, que ver, ¿no? pues fíjate que hubo un tiempo cuando yo estudié maquillaje que como que lo oculté un poco, fíjate lo que hace también el ser joven y la poca experiencia, porque desde las áreas más intelectuales hay otras áreas que están muy denostadas y viceversa. Y esto también me pasa con el coaching y el desarrollo personal y la filosofía. Mm, Desde la filosofía, los filósofos que son súper académicos, hay mucha gente, hay un porcentaje muy alto que está muy en contra de utilizar la filosofía en su forma práctica. Consideran que es una disciplina intelectual, que es el conocimiento por conocimiento, que tiene valor en sí mismo y que no necesita, para ser valioso, ser aplicado. Eh, y yo, aunque esté de acuerdo con esto, en su valor en sí mismo, sí que creo que podemos aplicarlo y podemos hacer mucho uso de él. claro. Pero fíjate que cuando yo estudiaba en la universidad se oían cosas de el que vale, vale y el que no a escribir libros de autoayuda. Y de ahí tira de la cuerda, ¿no? Eh, y por Claro. otro lado, eh, veo como que el mundo del desarrollo personal se está entremezclando mucho con ciertas corrientes espirituales con las que yo no comulgo en absoluto, mm, porque, bueno, me parecen creencias poco demostradas y en algunos casos creo que se utilizan para engañar a la gente. Eh, Sobre todo creo que se está utilizando un marketing que va muy a por las mujeres em, y se está tergiversando qué es lo femenino y qué es ser mujer y qué es ser espiritual. Eh, y bueno, estaré encantada de debatir con cualquiera que me esté escuchando y esté en contra, que seguro que me estoy metiendo en un jardín increíble y que hay mucha gente en contra de lo que estoy diciendo, pero es mi visión. y no os meten a todos en el mismo saco. Exactamente. Entonces, siempre me encuentro un poquito ahí entre dos aguas rompiendo moldes y rompiendo estereotipos, pero cada vez me gusta Y por más. dos lados, ¿no? Por el de Claro, la claro, imagínate, filosofía. Fina, imagínate. Pero igual que aquí hablando contigo, a ti te sorprende la historia esta del maquillaje. Cuando yo maquillaba, la gente flipaba cuando les decía que era licenciada en filosofía. Claro, Y pero ¿por qué? O sea, ¿por qué nos tenemos de nuevo compartimentar? ¿Por qué tenemos que creer que solo existen los estereotipos? De verdad, es que la gente es muy compleja. Es que tengo clientas que son médicas, pero que quieren dedicarse al baile. Tengo clientas que se han reinventado en la danza después de ser médico de familia con su plaza en un centro de salud o con su plaza en un hospital. Policías nacionales que se han reinventado en terapias alternativas. O sea, de verdad, es que tenemos la cabeza eh, llena de cajas y de etiquetas y hay que romper con eso, ¿no?
Nos han Pues, enseñado que si estudias filosofía, lo normal es que te dediques a ello, ¿no? Y claro, pero te dediques a ello, más que te dediques a ello, que seas una persona de ciertas características, que te gusten ciertas cosas muy concretas y que no te salgas de ahí. Eh, y el maquillaje durante mucho tiempo se ha visto como algo súper superficial, que era sí. para cambiar la apariencia y para que no te vean que tienes un grano. Y no tiene nada que ver con eso, dependiendo para quién, ¿no? Pero es una forma de expresión artística, lo puede ser. Yo además estudié caracterización para cine y teatro y es la parte que más me gusta. Mm. Eh, Otra cosa que no sabe la gente de mí es que soy súper friki, juego al rol desde que tenía 15 años, me encantan los juegos de mesa, o sea, somos muy complejos, dejemos de encasillar, atrevámonos a hacer cosas nuevas que se salen de la etiqueta que yo he tenido toda la vida puesta en la espalda. Y es que la gente piensa de mí que soy esto, entonces, ¿cómo voy a atreverme a hacer aquella otra cosa? Si te apetece estudiar cerámica, que yo hice un curso de cerámica hace poco y me maravilló, hazlo. Si te apetece, yo qué sé, escalar, hazlo. Si te apetece ir a baile, hazlo. O sea, haz lo que te Mm. dé la gana. Yo estuve una época muy dedicada al baile. Hacía baile, danza oriental del vientre, country, salsa, bueno, poco de todo. Y, no, mucha gente Maravilloso. tampoco lo sabe, ¿no? De mí era una Claro, manera que yo me sentía súper bien. eso Salir de la es. oficina e irme a bailar, wow. Genial, fíjate qué bueno y cómo nos permite que luego a veces te crees que eso no va con tu etiqueta, esa etiqueta que te han puesto, y es cuando más tú te sientes. Sí, sí, cuando te liberas de las correas que te atan a la vida, digamos, programada y Ujú. dejas pues volar tu mente y con lo que haces, ¿no? Así es, así es. ¿Tú tienes manías de esas curiosas que todos tenemos? Pues fíjate que lo he estado pensando antes y seguro que sí. Seguro que si hablas con mi marido te diría que Seguro. un montón que a él le molestan, no seguro. Pero fíjate que ahora no se me ocurre. Él siempre me dice que hay que hacer las cosas a mi manera de hacer las cosas. Que puede ser X, puede ser hasta doblar los calcetines. Eh, Em, pero tampoco soy consciente de que sí que con el tiempo hay cosas que te vas dando cuenta que haces de una determinada manera y si te gusta un poco retarte a ti mismo, pues intentas hacerlas de otra solo para ver cómo te sientes. Y eso ha hecho pues probablemente que me vaya quitando cosas. No te sabría decir una manía ahora. Es que no no se me ocurre. importa. Seguro que tengo, ¿eh? Pero no se me ocurre, no se me ocurre. Dime un lugar al que desearías volver o que cuando lo viste dijiste aquello de que si un día me pierdo, aquí me encontrarás. Pues mirad, te voy a decir dos. Tengo muchas ganas de volver a Londres porque desde que nos mudamos de vuelta a España hace ya 4 años no hemos vuelto. Yo tenía, cuando me volví de allí, seguí trabajando con una empresa en la que hacía coaching y tenía programado volver cada 2 meses más o menos porque hacía coaching online, pero cada 2 meses iba allí y lo hacía presencial. Em, el último viaje que tenía programado me lo chafó la pandemia y a partir de ahí pasamos todo al online y desde entonces, luego me quedé embarazada, desde entonces no hemos vuelto y tengo muchas ganas de volver, pues para ver a mis amigos de allí, para volver a sitios que me encantaban y que hace mucho que no visito y bueno, para revivir un poco lo que dejamos y también para llevar a Lucía y que conozca todo eso, ¿no? Pero por otro lado, si me dices de un sitio que me ha encantado, al que me encantaría volver, Edimburgo. Me maravilló, me maravilló. Y fíjate, pues me gustaría, he ido a India, he ido a Vietnam, he ido a un montón de sitios. Mira, fíjate, donde no he ido nunca es América, no he cruzado el charco para allá. Y también tengo ganas, pero es que Edimburgo tiene una magia especial. Si me dices capitales de Europa, todo el mundo se va a París, a Londres, tal, y Edimburgo es pequeñita, pero tiene una magia que me maravilló. Así que yo creo que sería Edimburgo. Fantástico. Y finalmente, un personaje histórico de cualquier época para compartir mesa, charlar y por qué. ¿Algún filósofo o filósofa? Pues, qué difícil. La verdad.
Me parece súper difícil. Tantos y tantas. Hay tantos y tantas. Por desgracia se nos vienen más a la cabeza tantos porque Claro, por lo que hemos vivido tenemos muchos más representantes masculinos que femeninos. Aunque bueno, a mí siempre me ha gustado hacer el esfuerzo de mirar, leer y escuchar voces femeninas porque las ha habido en todas las épocas, ¿eh? Desde, ahora que hablamos de filósofos, por ejemplo, desde la Grecia antigua, que es donde implosionó la filosofía, sí. hasta nuestros días. Pero por desgracia tenemos menos referentes. Eso está cambiando, por suerte, menos mal. Sí. Yo creo que si tuviese que elegir, me costaría muchísimo, ¿eh? Pero probablemente elegiría a algún filósofo que haya hablado de los principios de la ética universal, como podría ser Kant, con el imperativo categórico, o sí, yo creo que algo así, para exponerle cómo vivimos ahora, qué ha sucedido con esas éticas universales de su época, de la Ilustración, cómo han acabado derivando en las éticas de mínimos de derechos humanos, que los derechos humanos son los derechos mínimos éticos que se intentan garantizar eh, a pesar de las diferencias culturales de los distintos contextos. Y me gustaría charlar con estos filósofos para que desde su punto de vista examinasen cómo lo adaptarían a la diversidad cultural y social que tenemos ahora. Porque es uno de las cosas que más contradicción me generan a mí hoy en día, como soy firme partidaria de una ética de mínimos universal, pero cómo al convivir y al haber convivido con personas de muchas culturas, de muchos países diferentes, de muchas religiones diferentes, la aplicación práctica de esto se hace muy, muy, muy compleja. Claro. Hay mucha gente que tiene muy claro en temas internacionales, sobre todo que van anclados a religiones, pues que si el velo islámico, que si no sé qué, que si no sé cuál, ¿qué haría con ello? Pues lo quitaría para todo el mundo porque es una... va en contra del feminismo, de los derechos de las mujeres, tal, pero ¿qué supone para esas mujeres que lo quites? Incluso la mutilación genital femenina, todos estamos de acuerdo con que hay que eliminarla, pero ¿qué implica? O sea, cualquier persona que estudia un poquito de antropología o de historia de la humanidad sabe qué implicaciones tienen esas sociedades que se quite y cómo eso es muy, 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 muy complejo. Entonces, me gustaría charlar sobre esto en una sociedad compleja, diversa, como la que tenemos hoy en día. Me gustaría charlar sobre esto con algunos filósofos que contemplan esa visión de ética universal con la que estoy muy de acuerdo, pero que es muy difícil de aplicar hoy en día. Vaya chapa, te acabo de soltar. Ah, me encanta. Pero bueno, ahí estamos. Cada una pues les sale el ramalazo de cómo es y yo me estoy esforzando mucho en no ocultarlo, porque a veces ocultamos quién somos para no molestar o porque para que no parezca que tal, pero al final es nuestra esencia y ahí está lo bonito y lo diverso. Me ha encantado esta última reflexión. Y finalmente te cedo el micro para que puedas decir lo que quieras o dónde te podemos encontrar. Tu canal de YouTube tienes, tu Sí, podcast. bueno, pues si buscáis Marina de Luna me vais a encontrar hasta en la sopa. Sí, estoy en YouTube. Mi podcast aparece en muchas plataformas. Está en iVoox, está en Spotify y en Apple Podcast, por supuesto. Y el canal de YouTube está creciendo mucho últimamente y hay contenido que sirve, que no va caducando, que sigue sirviendo sobre reinvención profesional, sobre emprendimiento, marca personal. Ahora dentro de muy poquito, aunque no sé cuándo va a salir este podcast, Fina, Dentro pero de ahora un mes, más o menos. dentro de un mes más o menos. Bueno, pues entonces igual hemos arrancado. O estamos ahí. A finales de septiembre va a salir una nueva edición de mi formación Reinvención 360, que es un acompañamiento grupal que tengo para reinvención profesional que hacemos en grupo. Además, voy a hacer una edición beta porque voy a renovar todos los contenidos y actualizarlos porque es una formación que llevo haciendo ya unos 5 años y funciona súper bien la metodología. Y después de ese grupo, mi intención es sacar uno más avanzado
sobre marca personal. Entonces, bueno, en eso andaremos. Dependiendo cuando salga el podcast, pues que me busquen y vean a ver en qué andamos, pero siempre ando metida en algún fregado y ayudando a la gente pues con lo que hago, en lo que puedo. Muy bien, fantástico. Pues hasta aquí el programa. Ha sido un placer charlar contigo, saber un poco más qué hay detrás de Marina y me ha encantado lo que he visto. Muchas gracias. Gracias a ti, Fina, por darme este espacio, por hacerme un huequito en tu casa digital y nada, tanto tú como la gente que nos escucha hoy, pues para lo que necesitéis, aquí estoy. Gracias. Hasta aquí la entrevista de hoy. Espero que te haya gustado el programa y agradeceré tu me gusta y tus 5 estrellas. Si necesitas delegar, puedes contactarme en deleguo.com/contacto y hablaremos de lo que necesitas y de cómo podemos ayudarte a ganar tiempo y productividad. Finalmente, decirte muchísimas gracias por dedicar parte de tu tiempo a escuchar este podcast y hasta la semana que viene.